El ambiente en Sinaloa ya era tenso antes de que comenzaran los operativos que detonaron el debate nacional. Durante años, el estado ha sido un epicentro estratégico del crimen organizado en México, no solo por su ubicación geográfica, sino por la estructura histórica de grupos criminales que han evolucionado y consolidado su presencia. Sin embargo, lo que comenzó a llamar la atención no fue la violencia en sí, algo tristemente recurrente, sino la aparente sofisticación con la que ciertas organizaciones seguían operando, incluso bajo presión constante de fuerzas federales. La narrativa del escándalo no surgió de un solo evento, sino de una acumulación progresiva de acciones, decisiones y omisiones que comenzaron a generar sospechas. Diversos operativos federales, atribuidos a una estrategia más agresiva en materia de seguridad, empezaron a arrojar resultados que iban más allá de lo esperado. No solo se trataba de decomisos importantes o detenciones de alto perfil, sino de hallazgos que sugerían estructuras mucho más complejas, propiedades con características inusuales, redes logísticas bien organizadas y zonas donde la presencia criminal parecía tolerada o incluso normalizada. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Uno de los elementos que más inquietud generó fue la aparente falta de coordinación entre autoridades federales y estatales en algunos de estos operativos. En teoría, la lucha contra el crimen organizado debería ser un esfuerzo conjunto, donde distintos niveles de gobierno trabajan de manera sincronizada. Sin embargo, en la práctica comenzaron a observarse acciones que parecían ejecutarse de forma unilateral, lo que alimentó especulaciones sobre posibles fracturas institucionales. En este contexto comenzaron a surgir cuestionamientos en el ámbito mediático y político. Analistas, periodistas y figuras públicas empezaron a plantear preguntas que, aunque incómodas, resultaban inevitables. ¿Por qué ciertas zonas permanecían bajo control criminal durante tanto tiempo? ¿Cómo era posible que algunas estructuras operativas funcionaran con tanta eficiencia sin ser detectadas o desmanteladas? ¿Existían fallas estructurales en el aparato de seguridad o había algo más profundo? El nombre del gobernador Rubén Rocha Moya comenzó a aparecer en el debate público como parte de estas interrogantes. Es importante subrayar que su mención se dio en el marco de cuestionamientos y análisis, no como resultado de acusaciones judiciales comprobadas. Sin embargo, en un entorno donde la percepción pública juega un papel crucial, la simple asociación en el discurso mediático puede tener un impacto significativo. La situación se volvió aún más compleja debido a la naturaleza de la información disponible. En muchos casos se trataba de filtraciones no confirmadas, testimonios indirectos o interpretaciones de datos parciales. Esto generó un escenario en el que la línea entre información y especulación se volvía difusa, dificultando la construcción de una narrativa clara y verificable. Mientras tanto, la población de Sinaloa continuaba enfrentando las consecuencias directas de la violencia. En diversas regiones, los enfrentamientos entre grupos criminales seguían provocando desplazamientos forzados, interrupciones en la actividad económica y un clima generalizado de inseguridad. Para muchos ciudadanos, el debate sobre posibles vínculos entre autoridades y crimen organizado no era una cuestión abstracta, sino una preocupación concreta que afectaba su vida diaria. En este contexto, los operativos federales comenzaron a ser interpretados de distintas maneras. Para algunos, representaban un intento legítimo de recuperar el control y desmantelar redes criminales. Para otros, eran una señal de tensiones internas dentro del aparato de seguridad, o incluso de disputas más amplias por el control político y territorial. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, el impacto de estas acciones fue innegable. El tema dejó de ser una cuestión local para convertirse en un asunto de interés nacional, generando debates en medios de comunicación, redes sociales y círculos políticos. La idea de un posible escándalo comenzó a tomar forma, alimentada tanto por hechos concretos como por percepciones y narrativas en construcción. Para comprender la magnitud del escándalo, es necesario ir más allá de los eventos inmediatos y analizar el contexto estructural en el que se desarrollan. Sinaloa no es un caso aislado,
sino parte de un fenómeno más amplio que ha sido estudiado por académicos, analistas y organismos internacionales a la relación compleja entre el crimen organizado y las instituciones del Estado. A lo largo de las últimas décadas, diversas investigaciones han señalado que las organizaciones criminales no solo operan como grupos dedicados al tráfico de drogas u otras actividades ilícitas, sino como estructuras que buscan influir en su entorno. Esto puede incluir desde la corrupción de funcionarios hasta la creación de redes de apoyo social, pasando por la infiltración de economías locales. En este sentido, el supuesto escándalo en Sinaloa puede interpretarse como una manifestación de dinámicas más profundas. No se trataría únicamente de individuos específicos, sino de un sistema donde distintos actores políticos, económicos y criminales interactúan de maneras complejas y, en ocasiones, opacas. Las versiones que circularon sobre posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales se insertan en este contexto. Sin embargo, es fundamental distinguir entre percepciones, hipótesis y hechos comprobados. Hasta el momento, la información pública disponible no ha derivado en sentencias judiciales que confirmen acusaciones directas contra figuras políticas en este caso específico. Esto no significa que las preguntas sean irrelevantes, sino que deben abordarse con rigor y responsabilidad. Uno de los aspectos más interesantes del análisis es el papel de las instituciones federales. La estrategia de seguridad asociada a figuras como Omar García Harfuch ha sido interpretada como un intento de reconfigurar el enfoque hacia el combate al crimen organizado. Algunos expertos consideran que estas acciones buscan romper con patrones de tolerancia o inacción, que podrían haberse desarrollado a nivel local. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de controversia. Otros analistas señalan que los operativos federales también pueden responder a dinámicas políticas internas, donde distintas facciones buscan consolidar su influencia. En este escenario, la lucha contra el crimen organizado se entrelaza con disputas de poder que trascienden el ámbito estrictamente de seguridad. El papel de los medios de comunicación también es clave en la construcción de la narrativa del escándalo. En un entorno donde la información circula rápidamente, las filtraciones y rumores pueden amplificarse, generando percepciones que no siempre corresponden con la realidad verificable. Esto plantea un desafío importante: cómo informar sobre temas sensibles sin caer en la desinformación. Por otro lado, la sociedad civil enfrenta su propio dilema. En contextos de alta violencia, la demanda de respuestas rápidas puede chocar con la necesidad de procesos rigurosos. La presión por esclarecer posibles irregularidades es legítima, pero también lo es la exigencia de que las acusaciones se sustenten en pruebas sólidas. En este sentido, el escándalo en Sinaloa refleja una tensión más amplia entre transparencia y responsabilidad. Por un lado, existe la necesidad de investigar y, en su caso, sancionar cualquier irregularidad. Por otro, es fundamental evitar juicios prematuros que puedan dañar la reputación de personas sin evidencia concluyente. El impacto de un escándalo de esta naturaleza va mucho más allá del ámbito político inmediato. En Sinaloa, sus efectos se sienten en múltiples niveles, desde la percepción ciudadana hasta la dinámica económica y social del Estado. Uno de los aspectos más críticos es la confianza en las instituciones. Cuando surgen dudas sobre la integridad de las autoridades, la legitimidad del Estado se ve afectada. Esto puede tener consecuencias profundas, como la disminución de la colaboración ciudadana con las fuerzas de seguridad o el aumento de la tolerancia hacia estructuras criminales que ofrecen una forma alternativa de orden. En términos económicos, la incertidumbre también juega un papel importante. Inversionistas y empresarios tienden a ser cautelosos en entornos donde la estabilidad institucional está en entredicho. Esto puede traducirse en menor inversión, pérdida de empleos y un crecimiento económico limitado. A nivel social, el impacto es igualmente significativo. Las comunidades que viven en zonas afectadas por la violencia experimentan cambios en su vida cotidiana, desde restricciones en la movilidad hasta alteraciones en sus actividades económicas y educativas. En algunos casos, la población se ve obligada a desplazarse, generando nuevas problemáticas humanitarias. En el ámbito político, el escándalo genera presiones tanto internas como externas. Las autoridades se ven obligadas a responder, ya sea mediante investigaciones, reformas o cambios en sus estrategias. Sin embargo, la efectividad de estas respuestas depende en gran medida de su credibilidad y transparencia. El futuro de Sinaloa, en este contexto,
dependerá de la capacidad de sus instituciones para enfrentar estos desafíos. Esto implica no solo fortalecer los mecanismos de seguridad, sino también promover una cultura de legalidad y rendición de cuentas. La participación de la sociedad civil y los medios de comunicación será fundamental para garantizar que estos procesos se lleven a cabo de manera efectiva. En última instancia, el escándalo puede ser visto como una oportunidad para replantear las estrategias y abordar las causas estructurales del problema. Esto incluye factores como la desigualdad, la falta de oportunidades y la debilidad institucional, que han contribuido al desarrollo y consolidación del crimen organizado. El camino hacia adelante no será sencillo. Requerirá voluntad política, coordinación entre distintos niveles de gobierno y un compromiso sostenido con la transparencia y la justicia. Sin embargo, también representa una oportunidad para construir un futuro más seguro y estable para Sinaloa y sus habitantes. A medida que los operativos federales avanzaban, el discurso oficial comenzó a mostrar grietas. Las conferencias de prensa, que en un inicio presentaban resultados como logros contundentes en la lucha contra el crimen, empezaron a ser cuestionadas por inconsistencias en los datos, diferencias en los tiempos reportados y omisiones que no pasaron desapercibidas para observadores atentos. La narrativa de control y estabilidad empezó a contrastar con reportes de campo que hablaban de enfrentamientos persistentes, bloqueos carreteros y zonas enteras bajo tensión constante. Uno de los elementos que más contribuyó a esta percepción fue la repetición de patrones. No se trataba de eventos aislados, sino de una secuencia donde ciertos territorios parecían operar bajo dinámicas particulares. En estos espacios, la presencia del Estado era intermitente, mientras que la influencia de grupos criminales se mantenía constante. Esta situación generó preguntas sobre la efectividad de las estrategias implementadas y, en algunos casos, sobre la voluntad política para enfrentar el problema de raíz. El papel de la inteligencia también se volvió un punto central en el análisis. Los operativos sugerían un nivel de conocimiento detallado sobre las estructuras criminales, lo que indicaba que existía información sólida detrás de las acciones. Sin embargo, esto planteaba una paradoja si se contaba con esa información. ¿Por qué ciertas estructuras habían permanecido intactas durante tanto tiempo? En este contexto comenzaron a surgir interpretaciones diversas. Algunos especialistas señalaron que los operativos podrían representar un cambio de estrategia, donde se priorizaba el desmantelamiento de redes específicas en lugar de acciones generalizadas. Otros, en cambio, interpretaron estas acciones como una respuesta tardía a problemas que habían sido ignorados o subestimados durante años. La figura del gobernador volvió a situarse en el centro del debate, no como resultado de pruebas concluyentes, sino como parte de una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las autoridades locales en la gestión de la seguridad. En un sistema federal, la coordinación entre niveles de gobierno es esencial, y cualquier señal de desarticulación puede tener consecuencias significativas. Mientras tanto, Helio Tejenu, la población seguía enfrentando las consecuencias directas de la violencia. Comerciantes que cerraban sus negocios ante el temor de enfrentamientos, familias que evitaban salir por las noches y comunidades que vivían en una constante incertidumbre. Estas realidades cotidianas contrastaban con los discursos oficiales, generando una brecha entre la percepción institucional y la experiencia ciudadana. Profundizar en el análisis del supuesto escándalo implica entender que el poder, en contextos como el de Sinaloa, no se ejerce de manera lineal. Se trata de una red compleja donde confluyen intereses diversos, desde actores políticos hasta estructuras económicas y criminales. Esta interacción genera dinámicas que en muchos casos resultan difíciles de descifrar. Uno de los conceptos clave para entender este fenómeno es el de captura institucional, que ha sido utilizado por diversos analistas para describir situaciones en las que intereses particulares logran influir en decisiones públicas. Aunque este concepto no implica necesariamente la existencia de acuerdos directos o explícitos, sí señala la posibilidad de que ciertos actores tengan una influencia desproporcionada en el funcionamiento de las instituciones. En el caso de Sinaloa, la discusión sobre posibles vínculos entre autoridades y crimen organizado se inscribe dentro de este marco teórico. Sin embargo, es fundamental reiterar que cualquier afirmación en este sentido debe basarse en evidencia verificable. La complejidad del sistema no justifica la construcción de narrativas sin sustento, pero sí invita a un análisis más profundo
y matizado, otro elemento relevante es el papel del territorio. En regiones donde el Estado enfrenta dificultades para ejercer control pleno, los grupos criminales pueden desarrollar formas de gobernanza que incluyen desde la regulación de actividades económicas hasta la resolución de conflictos locales. Esto no significa que sustituyan completamente al Estado, pero sí que generan una coexistencia que puede resultar problemática. Las tensiones entre niveles de gobierno también forman parte de este escenario. Las diferencias en prioridades, estrategias y recursos pueden generar fricciones que afectan la efectividad de las políticas de seguridad. En algunos casos, estas tensiones se hacen visibles a través de declaraciones públicas o acciones que parecen no estar completamente coordinadas. El análisis del escándalo también debe considerar el papel de la opinión pública. En la era digital, la información circula a una velocidad sin precedentes y las percepciones pueden formarse rápidamente, incluso en ausencia de datos completos. Esto crea un entorno donde las narrativas compiten por imponerse y donde la línea entre información y especulación puede volverse difusa. A pesar de estos desafíos, la necesidad de transparencia sigue siendo fundamental. La confianza en las instituciones depende en gran medida de su capacidad para comunicar de manera clara y veraz, así como de su disposición para someterse al escrutinio público. En este sentido, el escándalo puede verse como una oportunidad para fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y mejorar la calidad de la información disponible. Más allá del debate político y mediático, el verdadero impacto del escándalo se siente en la vida cotidiana de las personas. En Sinaloa, la violencia y la incertidumbre no son conceptos abstractos, sino realidades tangibles que afectan a comunidades enteras. Uno de los efectos más visibles es el cambio en los patrones de comportamiento. Las personas ajustan sus rutinas, evitan ciertas zonas y adoptan medidas de precaución que con el tiempo se convierten en parte de la normalidad. Este proceso de adaptación, aunque comprensible, refleja una situación en la que la seguridad no está garantizada de manera plena. El impacto psicológico también es significativo. Vivir en un entorno de constante tensión puede generar estrés, ansiedad y una sensación de vulnerabilidad que afecta la calidad de vida. En algunos casos, estas condiciones se traducen en problemas de salud mental que requieren atención especializada. Las comunidades, sin embargo, no son únicamente víctimas pasivas. En muchos casos, desarrollan formas de resistencia y organización que buscan mitigar los efectos de la violencia, desde redes de apoyo comunitario hasta iniciativas de denuncia. Estas acciones reflejan la capacidad de la sociedad para enfrentar situaciones adversas. En el ámbito económico, el impacto se manifiesta de diversas maneras. La inseguridad puede afectar la actividad comercial, reducir el turismo y limitar las oportunidades de inversión. Esto, a su vez, tiene consecuencias en el empleo y el desarrollo económico, generando un ciclo difícil de romper. El papel del Estado en este contexto es fundamental. Más allá de las acciones inmediatas en materia de seguridad, se requiere una estrategia integral que aborde las causas estructurales del problema. Esto incluye políticas públicas orientadas a la educación, el empleo y la reducción de desigualdades. El futuro de Sinaloa dependerá de la capacidad de sus instituciones y su sociedad para enfrentar estos desafíos de manera conjunta. El escándalo, más allá de sus implicaciones inmediatas, pone sobre la mesa la necesidad de replantear estrategias y fortalecer mecanismos que garanticen la transparencia, la justicia y la seguridad. El punto de inflexión no llegó con un solo operativo ni con una sola declaración, sino con la acumulación de señales que juntas empezaron a configurar una narrativa difícil de ignorar. A nivel nacional, el caso de Sinaloa dejó de ser visto como un episodio más dentro de la larga historia de violencia en México, para convertirse en un símbolo de algo más profundo, la posible fragilidad de las estructuras institucionales frente a redes de poder complejas. En ese momento, los medios de comunicación comenzaron a intensificar la cobertura. Programas de análisis, columnas de opinión y espacios digitales dedicaron tiempo a desmenuzar cada detalle disponible. Sin embargo, la falta de información concluyente generó un fenómeno particular. El debate creció más rápido que las certezas. Las redes sociales jugaron un papel determinante en este proceso. Videos, testimonios y supuestas filtraciones comenzaron a circular con rapidez, amplificando percepciones y alimentando narrativas que, en muchos casos,
no podían ser verificadas de inmediato. Esto contribuyó a crear un ambiente en el que la opinión pública se formaba a partir de fragmentos de información, algunos confiables y otros no. En este escenario, la figura de las autoridades, tanto federales como estatales, quedó bajo un escrutinio constante. Cada declaración era analizada, cada silencio interpretado, cada acción cuestionada. La falta de respuestas claras y contundentes no hizo más que profundizar la incertidumbre. El concepto de escándalo tomó fuerza precisamente en ese punto, no necesariamente por la existencia de pruebas definitivas, sino por la percepción de que algo no encajaba. En contextos de alta complejidad, la percepción puede ser tan influyente como la realidad, especialmente cuando se trata de temas sensibles como la seguridad y la gobernanza. Uno de los mayores retos en situaciones como esta es distinguir entre lo que se sabe, lo que se sospecha y lo que se afirma sin sustento. En el caso de Sinaloa, esta distinción se volvió particularmente importante debido a la cantidad de información que comenzó a circular en distintos espacios. Desde una perspectiva analítica, el escándalo puede entenderse como la convergencia de varios factores, la intensificación de operativos, la visibilidad de ciertas dinámicas territoriales y la creciente demanda de transparencia por parte de la sociedad. Estos elementos, combinados, crearon un entorno propicio para el cuestionamiento. Sin embargo, el análisis riguroso exige cautela. Las instituciones encargadas de investigar posibles irregularidades deben seguir procesos establecidos, basados en evidencia y respetando el debido proceso. Esto no siempre coincide con la velocidad a la que la opinión pública exige respuestas, lo que genera tensiones inevitables. El papel de los expertos también es crucial en este contexto. Académicos, analistas y especialistas en seguridad aportan marcos teóricos y herramientas que permiten interpretar los hechos más allá de su apariencia inmediata. Conceptos como gobernanza criminal, zonas grises y captura institucional ayudan a entender la complejidad del fenómeno, pero también requieren ser aplicados con precisión y responsabilidad. En última instancia, la construcción de la verdad en casos como este es un proceso gradual. Requiere tiempo, recursos y un compromiso genuino con la transparencia. Mientras tanto, la narrativa pública seguirá evolucionando, influida tanto por hechos como por percepciones. El desenlace de este episodio aún está abierto, pero sus implicaciones ya son evidentes. Más allá de las conclusiones específicas que puedan derivarse de investigaciones futuras, el caso de Sinaloa ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. Uno de los caminos posibles es la implementación de reformas que aborden las debilidades identificadas. Esto podría incluir desde cambios en la coordinación entre niveles de gobierno hasta la creación de sistemas más robustos de supervisión y control. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de la voluntad política para llevarlas a cabo. La participación ciudadana también será un factor clave. La presión social puede impulsar cambios, pero también debe canalizarse de manera constructiva, evitando caer en la desinformación o en la polarización extrema. En este sentido, el papel de los medios de comunicación y las organizaciones civiles será fundamental para mantener un equilibrio entre crítica y responsabilidad. En el ámbito de la seguridad, el reto es aún mayor. La lucha contra el crimen organizado requiere estrategias integrales que combinen acciones inmediatas con políticas de largo plazo. Esto implica no solo fortalecer las capacidades operativas del Estado, sino también abordar las causas estructurales que permiten la persistencia de estas organizaciones. Sinaloa se encuentra en este momento en una encrucijada. El escándalo ha expuesto tensiones y desafíos que no pueden ser ignorados. Al mismo tiempo, ofrece una oportunidad para replantear enfoques y construir un camino hacia una mayor estabilidad. El resultado final dependerá de múltiples factores a la calidad de las investigaciones, la respuesta de las autoridades, la participación de la sociedad y la evolución de las dinámicas criminales. Lo único claro es que el proceso será largo y complejo. Lo ocurrido en Sinaloa no puede entenderse como un hecho aislado ni como una simple controversia mediática. Se trata de un fenómeno que refleja las tensiones inherentes a la relación entre el Estado y el crimen organizado en contextos
de alta complejidad. El llamado escándalo no es únicamente una cuestión de nombres o responsabilidades individuales, sino una ventana hacia problemas estructurales que han persistido durante décadas. Su verdadera importancia radica en la oportunidad que ofrece para cuestionar, analizar y eventualmente transformar las dinámicas que lo hicieron posible. En este sentido, el desafío no es solo esclarecer lo ocurrido, sino evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Esto requiere un compromiso sostenido con la transparencia, la justicia y la construcción de instituciones sólidas. Sinaloa, como muchos otros territorios, enfrenta un camino difícil, pero también tiene la posibilidad de redefinir su rumbo, aprendiendo de los errores del pasado y apostando por un futuro en el que la legalidad y la confianza sean la base de su desarrollo.